aquí el robo de teléfono está a la orden del día. Miren ahí, $1,700. Yo lo veo carísimo. Ya ahora tengo que tener aquí abajo un poco más de cuidado. Venden el pollo frito y 2 refrescos por 1,730 pesos. Aquí está todo esto que son carritos para los niños. Aquí no hay nada. Piensen que las dependientes se ven como que no tienen nada que hacer. $91 esto, $91. Hola mi gente, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al canal. Yo soy Patri Gómez y en el video de hoy, como pueden ver, me encuentro en el mercado de Carlos III, como pueden ver acá a mi espalda. Que bueno, más que un mercado, esto es un centro comercial. Adentro hay muchos departamentos, es bastante grande y hay bastantes ofertas, o al menos eso creo. Me tiene un poco intrigada porque hace 4 o 5 años que yo no vengo a Carlos III, desde que es en dólares. Antes esta tienda era en CUC y ahora pasó a ser en dólares, que bueno, sería el MLC, lo que tenemos acá como el MLC, que bueno, ya ustedes saben, es una moneda que solamente funciona por tarjetas, pero equivale a $1, o sea, un MLC equivale a $1. Y bueno, vamos a estar entrando a ver qué tal están las ofertas y los precios acá. Algo importante que tengo que aclararles antes de entrar a la tienda es que aquí grabar es un tema complicado. Te regañan y ellos le tienen un poco miedo a las cámaras, yo no sé. Entonces voy a tratar de ser lo más discreta posible, lo cual implica que la calidad de imagen y de audio no sé si sea la mejor. Así que bueno, quédense en el video. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo les logro grabar lo mejor que puedo, porque aquí primero tengo que disimular un poco porque no dejan grabar, entonces tengo que tratar de estar un poco atenta. Y también el tema del audio, porque tengo el micrófono escondido por aquí, entonces no sé si se está viendo el audio. Pero bueno. Toda esta parte de acá es de perfumes. Perfumes carísimos, miren los precios. $133, $80, $60, $74. No sé si realmente estos perfumes en otros países sean así de caros. Miren este mismo, $102. Déjenmelo igualmente por los comentarios. Y estos de acá son zapatos de adultos. Miren estos, $66. Esta cosa feísima aquí. 66 también. Hay bastante, los que están bastante caros. $57 esto. Este 46. Y aquí también zapatos de niños. Miren estos, $20. Recuerden que todos los precios que les estoy enseñando aquí son en dólares todos. Ahora vamos a ir al guardabolsa, porque bueno, algo que sucede acá está por allá atrás. No sé si en otros países, que aquí en Cuba, para poder entrar a todas las tiendas tienes que guardar siempre el bolso, cuando sea un bolso grande. A veces cuando es un bolso pequeño, así como este que tengo yo, a veces te dicen que no. Voy a preguntar a ver si ese me dejan entrarlo o no. Buenas. ¿Con este bolsito sabes si puedo entrar a las tiendas? Bueno, me dijeron que no tuve que guardar mi bolso, así que vamos a seguir con esto. Ahora estaba mirando que yo quería entrar, de hecho, a una tienda que abrieron nueva aquí, que es de cuidado facial, que se llama Nevada. Pero miren la cola que hay. Es esa tienda que está por allá y está llena de gente. Es una tienda que es de cuidado facial, creo que venden maquillaje y también venden cosas para el pelo. Y esta tienda de acá es de electrodomésticos, que está esta, que es un departamento grande, y también están estos puestecitos como este que está por aquí, que es de lo mismo pero más pequeño.
Vamos a entrar aquí más o menos para ver los precios. Miren este televisor que grande. Miren. Es grande. Es de no sé cuántas pulgadas tendrá, pero es bastante grande. Esto vale, miren ahí, $1,700. Díganme ustedes en sus países la marca. No sé qué marca será. Es marca Samsung. Díganme ustedes qué creen, yo lo veo carísimo. Miren, esto por acá. Este es los Split, $423. Esto es como para guardar vinos y botellas, $464. Los refrigeradores aquí son bastante caros. Miren este de aquí, este vale $1,000. $1,000 vale ese refrigerador. Y esto que es algo que la gente estaban comprando, los hornitos estos, que es los microwaves, esto vale $146. En esta tienda es de cosas del hogar. Se llama Mi Hogar. Vamos a entrar aquí a ver qué aparece. Esto es de sábanas y esas cosas. $19.49, $12. Mira, esta está más barata, $8.30. Esta vale $24. Esto es una cortina. Por acá hay también toalla, $4. Miren, esto es manteles, $15 un mantel. Dios mío. ¡Uy! Aquí las ropas son bastante caras. $18.85. Hay ropitas de niños aquí. Los vestiditos, tan bonitos. Pero $18.85. Yo no puedo ir a bajar, yo no puedo bajar a calentar almuerzo porque yo Las mochilas, $20. Bueno, en esta tiendecita que entramos ahora, que se llama Único, hay bastantes cosas, pero como pueden ver no es nada llamativo, son cosas un poco feas. Y los precios bastante caros. De hecho, habían cosas que son nuevas que dice todavía no podían vender. En esta parte de acá es de... Esta tienda es nueva, se ve. Aquí atrás están haciendo como una tienda nueva que la están arreglando y va a ser, parece que, de cosas del hogar. Esta es una tienda que parece que es nueva. Todas de cosas de hogar. Hay una farmacia aquí. Buenas. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Está pelado. Ahí se ve el tema que hay aquí en Cuba con los medicamentos, que hasta en las farmacias que son internacionales, o sea, que son de medicamentos en dólares, como pueden ver, está vacía totalmente, ahí no había nada. Y además cara. Son culeros de niños, $10.05. No sé precio, porque ahí sí tema culero y niño no sé nada. Entonces estos culeros. un poquito más pequeño con menos. El cepillo de dientes, $11, esos cepillos de dientes. Y $7. Me hace falta gel de baño, pero más barato. Vale $2.
que fíjense, las tiendas, hay muchos departamentos, pero todos están, si se fijan, vacíos completamente. Las dependientes están sin hacer absolutamente nada. Esto aquí no es tan interesante. Juego de taza, 17, 18 para el cubano que le encanta el café. Voy a aprovechar ahora que estoy acá arriba y les voy a mostrar la parte de abajo. Bueno, antes eso estaba siempre lleno de gente, pero es que había muchísimas ofertas y ahora no hay nada. Y tengo que verificar bien, pero supongo que también sean en MLC. Aquí está todo esto que son carritos para los niños, o sea, juguetes y eso para montar. Voy a bajar y les digo el precio, pero si se dan cuenta hay varios rotos, fíjense ahí, que tienen puesto como carteles de que están rotos. Así que hay muchos que no funcionan. Y esto de aquí es cafeterías, que bueno, por lo que puedo ver hay pizza. Voy a preguntar también a cómo son también, bueno, y espagueti. Ya aquí esta parte de acá arriba ya casi se termina la tienda. Esto aquí es de artículos de gimnasio. Esto debe tener unos precios exorbitantes, me imagino. Esta tienda es de zapatos. Pero todos estos zapatos son carísimos. Aquí hay bastantes zapatos. Porque son caros. Miren estos $78. Estos. Y no son ni de buen material ni nada. Esto mismo, miren que esto debería ser baratísimo. No sé si el precio será este, porque $91 esto. No sé, me quedo ahora con la duda. Me parece muy caro. Ah, bueno, sí. $91. Esto, $91. Por Dios. Y esta de aquí es la Jennifer. He oído lo de Jennifer López, pero bueno, no sé si será Jennifer López o Jennifer Sol. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Está bastante cara también. $47 esto. Está 14. Estos $22 estos pulovitos. Este vestido está bonito, pero $29. Tan bonito. Esta tienda sí tiene por lo menos ropa un poquito más moderna, porque aquí siempre en las tiendas es ropa feísima, antigua. Ay, miren estas sandalias qué bonitas, me gustan. Esta vale $47, pero están bonitas. Mija, pero ya cogió más ondita. No, yo sola no voy a saber. Ahora hay menos colas aquí en esta tienda, pero igualmente hay cola. Y es de cosas de cuidado facial y también tiene cosas para el pelo también. Todo de la marca Nevada. Y hay tremenda cola. Así que si decido venir voy a tener que venir más temprano. Toda esta gente que está aquí es para esa tienda. Es la cola que hay. Esta es zapatería. Como hay zapatos aquí. ¿Esto cuánto vale? $23.75. Todo es cosas como súper viejas. Miren esto, qué feo.
$35. Esto, $34. Más o menos díganme en los comentarios qué les parecen a ustedes estos precios. Miren, estos zapatos no están feos, están bonitos, $23.20. No están feos. Y son, miren, bajitos, son de tacón bajito. Mira, este me gusta si fuera como un colorcito negro. Estos están bonitos, la verdad. $25.75. Mira. Estos están bonitos. Estos $35, esta cosa fea, $35. $27.40. Estos tacones, la verdad, no los veo tan mal. No sé. Díganme ustedes qué creen en los comentarios, pero bueno, para los precios de las cosas aquí, el precio no lo veo del todo mal. Lo que claro, son modelos que están súper antiguos y súper feos. Miren, este está bonito también. Este vale $23.90. Está bonito, no está feo. Aquí el tema es los pies. Entonces cuando viene siempre hay los pies que menos la gente compra, que son los pies o muy chiquiticos o muy grandes. Esto de aquí, mira, $22. Este tampoco está feo, está bien. Esto sí, es zapato tipo las Bratz. Miren. Y esto vale $32.85. Esto de acá es zapato de hombre. Miren. $30 esto. Estos son chancletas. $24. Estos aquí. $25. Este no dice el precio. No, miren aquí. $29. Estos de por acá. ¿Qué les parece a los hombres que están por acá al canal? ¿Qué les parecen estos precios? No, miren, estos son zapatos de niños. Qué chulos, qué cómicos. Súper chiquiticos. Estos valen $29.50. Este, $28.50. En la imagen yo creo que se ven grandes, pero la verdad, miren, al lado de mi mano son súper pequeñitos, están bonitos. Lo que imagínense ustedes, $28. ¿Quién compra eso aquí? Y más para un niño, que estos zapatos se les quedan muy rápido. Miren estos, qué chulo. Miren qué cómico. Este vale $28.15. Están chulos, estos están bonitos, están comiquitos. Miren esto, es chiquitico. Esto es mini. Es una talla 10. Son mini, qué cómico. Y bueno, mi gente, voy a aprovechar aquí que hay un poco de luz para explicarles que bueno, si se dan cuenta, es lo que les digo, estas tiendas son en MLC. $1 equivale a un MLC. Lo que el MLC simplemente funciona por tarjetas, como pueden ver en estas tiendas, no es una moneda que se puede usar en efectivo. Así que nada, algo que me decepcionó es que tiene muy poco abastecimiento esta tienda. Yo me acuerdo antes cuando yo venía aquí que esta tienda estaba llena de cosas y ahora la verdad que se ve muy vacía. Piensen que las dependientes se ven como que no tienen nada que hacer, con tremenda cara de aburrimiento. Así que eso es algo, la verdad, bastante negativo. Yo me acuerdo que esta tienda antes siempre tenía cantidad de cosas, igual que aquí en esta parte de acá abajo, que les estaba enseñando ahorita, siempre habían bastante gente y ahora está vacío también porque precisamente lo mismo, no hay nada, no hay oferta, no hay nada. Ahora vamos a bajar aquí abajo de todas formas para ver si hay pizza o no y también preguntar los precios. Así que bueno, ya les diré, pero la verdad que me decepcionó bastante porque yo sí pensé que iba a haber muchas más ofertas. Y algo que debo decirles es que yo estuve grabando todo el tiempo con disimulo y ahora estoy aquí a la cara porque ya me voy, así que si me regañan me da igual.
y estuve grabando con bastante disimulo, pero precisamente como hay poca gente, no había casi nadie cuidando, porque en estas tiendas a veces lo que pasa es que ponen a alguien como que a que cuide y tal en los pasillos. En estos pasillos ponen a personas a cuidar. Entonces hoy no había nadie, así que pude grabar. Ya ahora tengo que tener aquí abajo un poco más de cuidado porque aquí estoy ya en la planta baja. Esto aquí es la entrada de la tienda y aquí el robo de teléfono está a la orden del día. Así que aquí tengo que tener un poco más de cuidado, no puedo estar con el teléfono en la mano. Pero bueno, vamos a ir ahora aquí abajo a ver qué tal. Hoy sí, ahí en el primario. Yo tomo de la arriba para justificar pasar por allá. Que no sirve, ¿no? Hay varios aparatos de estos rotos. Carlos. O sea, aquí que ahora. Lo que venden es pollo frito y 2 refrescos por 1.730 pesos. Ponen el pollo ahí y una lata de refresco. No hay absolutamente nada. Y este aquí es otro mercadito. Ah, este es de comida. Este es un mercado. Pasta de tomate, $2.95. Esta vale $3. Todo este pasillo es de pasta de tomate. Por aquí que hay. Todo esto es grano, frijoles y hay también... Ah, esto lo he visto en otros países, mac and cheese. Nunca lo he probado, no sé cómo será. Yo creo que esto ya tiene el queso adentro, ¿no? O sea, esto es como un macarrón que ya trae el queso. Creo, no sé, porque nunca lo he probado. Vale $1.25. No está tan caro. Vale $1.25, no está tan caro. Esto es garbanzo. Y frijoles colorados vale $2.20 también. Ah, miren, hay bastante aceite aquí. Miren, este vale $2.10. Este vale $2.75. Hay vinagre. Esto no sé qué cosa es. Dice jamonilla de puerco. $2.75. Y estos son cereales. Miren, esta leche entera vale $1.86. Los cereales estos siempre están un poco caros. $4.42. Este vale $3.33. Miren este. Tiene los más grandes. No lo puedo ni cargar. Vale $9. Ah, mira, hay refresco aquí de limón. Y bueno, ahora vamos a entrar aquí a la hamburguesera, que es esta de acá. Vamos a ver. Y bueno, ahora estamos aquí en la hamburguesera esta. Pedimos dice que suero de helado, de fresa, que sabe a agua, pero bueno, está barato. Y estamos esperando una hamburguesa que nos tienen que traer.
Vamos a ver. La verdad es que el lugar ya ha bajado mucho la calidad. Me acuerdo que esto antes estaba súper lindo, pero bueno, antes era en CUC. Ahora esto es en moneda nacional, así que todo va bajando. Yo me senté aquí realmente porque tenía hambre, pero a mí no me da muy buena pinta la hamburguesa. Vamos a ver cuando llegue, porque si la veo así con mala pinta no me voy a comer nada. Miren, ya nos trajeron la hamburguesa. Vamos a ver. La verdad que el batido está malo, 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 malo. Nosotros pedimos una hamburguesa de cerdo con agrego de queso Gouda. Supuestamente, miren el pedacito de queso que no es nada. La hamburguesa no se ve mal. Lo malo es que no le echan cachú, no le echan mayonesa, no le echan nada. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Los voy a despedir desde aquí mismo, desde la hamburguesera. Pero bueno, yo espero que les haya gustado el video. Y si fue así, no se olviden suscribirse, compartir con alguna amistad que crea que les va a interesar, darle like y por supuesto déjenme su comentario por ahí abajo de qué les pareció los precios y tal de las tiendas. Así que nada, yo soy Patty Gómez y los veo en un próximo video. Chao, chao.